Entrelazando biografías, el hermoso y maravilloso manual, la guía para preservar tu memoria familiar. Es el nuevo libro que he creado con muchísimo amor para todos ustedes, para que puedan a través de cada uno de esos pasos y de actividades muy sencillas y prácticas, pues ir registrando esa historia de sus abuelos, bisabuelos, de sus padres, sus propias historias, y que de esta forma puedan ser transmitidas a las presentes y futuras generaciones. Así es. Y aquí ya tengo ese primer ejemplar para todos ustedes, donde voy a ir indicándoles paso a paso qué va a suceder con cada uno de esos personajes. Mi nombre es Mónica Betancourt. Para quienes no me conocen, pues vengo acompañándoles desde hace varios años a través de Vibra Conexión, donde podrán encontrar muchísimos espacios vivenciales, muchísimos espacios a través de los cuales van a poder transformar su vida, van a poder ver cada una de esas situaciones que se les van presentando, pues de una manera diferente. Van a poder darse cuenta lo importante que es ese grupo familiar al cual cada uno pertenecemos, porque como les he mencionado en muchos otros momentos, cada uno de nosotros eligió esa familia específica en la cual nació. Así es, esa mamá, ese papá, esos hermanos, esos abuelos son los precisos, los perfectos para aquellos aprendizajes que te corresponden en cada uno de los momentos de tu vida. Hace algún tiempo les compartí ese primer libro, ese primer manual, a través del cual pues cada uno podía aplicar una serie de pasos muy interesantes, como les digo, muy sencillos, para ir verificando qué es aquello que sucede con una situación específica de su vida y cómo a su vez eso se relaciona pues con esos personajes que hacen parte de tu familia. Y para eso es esta segunda bitácora, una forma de poder ir rastreando la información, ir registrándola sin que se te pierda, se traspapele, tengas quizás unos mensajes en el celular, otra información en el correo, noticas por todas partes y algo escrito en sus cuadernos. Bien, eso precisamente es lo que nos han comentado muchos de los participantes en el ciclo formativo de memoria transgeneracional, que muy animados empiezan a consultarle a sus familiares pues esas fechas de nacimiento, aquellos sucesos importantes en su vida. Les van consultando también cuáles han sido esas crisis o esas dificultades. Y en el instante, pues es muy claro qué es lo que ha sucedido. Pero unos días después, cuando ya quieren hacer ese rastreo, cuando ya quieren identificar y qué tiene que ver lo que ha vivido ese familiar con lo que puntualmente están pasando, pues entonces allí empiezan a buscar por todos lados y oh sorpresa, se dan cuenta que ya no saben dónde tienen todas esas anotaciones. Así entonces, entrelazando biografías es esa bitácora para que puedas registrar toda esa información familiar. Hace parte de la serie Otra forma de ver la vida. Y allí vas a contar con todas las plantillas necesarias para que puedas ir registrando lo más
puntual de esos familiares. Allí tendrás entonces el espacio para registrar todos los integrantes de la familia. Te he anexado varios conceptos a través de los cuales vas a poder identificar qué tipo de familia se ha conformado a través de cada uno de esos integrantes. Bien, te vas a dar cuenta que no solo es esa familia funcional que hoy por hoy se está convirtiendo casi que solo en un ideal. Ya ahora estamos teniendo una cantidad de familias reconstruidas, reconstituidas, estamos teniendo unas familias que quizás no quieren tener hijos, otras que por el contrario tienen unos hijos adoptados, parejas que viven cada uno en sus espacios, pero son una pareja formal, y esto también tiene un nombre de familia. Allí vas a encontrar toda esa información y además vas a poder darte cuenta cómo cada una de esas generaciones pues tiene unas características importantes. Así, desde 1900 hasta esta fecha vas a poder encontrar a qué generación corresponde esa etapa en la que te ha correspondido vivir, o esa etapa en la que ha vivido tu abuelo, tu abuela, tus bisabuelos. A ver, alguno se anima a escribir cuál es esa etapa, cuál es esa generación que le corresponde según su fecha de nacimiento, ese año de nacimiento y la edad que tienes actualmente. Bueno, mientras se van allí animando a participar, a escribirnos sus dudas, les cuento que entonces Entrelazando Biografías, esta nueva bitácora que he creado para todos ustedes, para preservar esa memoria, para que incluso así como tenemos en nuestras bibliotecas todos esos libros de historia, pues ahora podamos contar con un tomo para cada una de nuestras familias, así como lo oyes. Vas a tener el tomo para tu familia de origen. Va a ir acompañado con otro para la familia de tus abuelos maternos, para la familia de tus abuelos paternos, y así hasta donde te sea viable, pues ir rastreando, ir obteniendo toda esa información. Como les he mencionado en diferentes espacios, conocer todo aquello de la familia y aprender a relacionarlo con nuestra historia, con nuestras vivencias, con la historia de los hijos, con aquello que repiten, con esos temas que son vetados en la familia, de los cuales no se puede hablar, pues todo eso va a dar cuenta de ese guión que has venido viviendo a través de tu historia. Por eso, Entrelazando Biografías tiene un formato muy chévere, muy importante, y es cómo la vida familiar se va desarrollando como si fuese una producción cinematográfica. Así que todos esos contenidos, todas esas plantillas, vas a encontrarlas con esas características. Vas a ver allí cómo cada segmento se divide en esos guiones principales que corresponden al ciclo vital de cada una de las personas. Entonces tendrás allí ese aparte o ese guión que corresponde a esos datos generales de ese personaje
que estás hablando, que estás registrando en ese instante. Acá les muestro un ejemplo. Van a poder colocar la foto de ese personaje, van a contar en todas estas partes con la información básica, puntual, importante, no solo para tenerla como historia, sino fundamental para los momentos en los cuales estés queriendo resolver una situación familiar, una situación personal. Entonces aquí vas a ir diligenciando muy fácilmente todo lo que corresponde a ese integrante, a esa persona que hace parte del elenco principal de esa familia. Así entonces, esta bitácora empieza con esos apellidos que corresponden a esa familia sobre la cual vas a trabajar. ¿Te das cuenta? Acá tenemos entonces esa representación de ese árbol genealógico. Acá tenemos donde vas a escribir los apellidos de tu familia. Esta es la primera parte de esa producción cinematográfica. De ahí vas a continuar con aquello que compete a la familia y vas a empezar con esa pareja, ese papá, esa mamá que corresponde a esa historia que estás escribiendo. Cómo se conocieron, cómo es su historia, cómo llegaron a consolidar su relación y cómo es que fueron llegando uno a uno sus hijos, tanto aquellos que aún los acompañan como aquellos que quizás han tenido una representación, una interpretación en esa producción cinematográfica quizás muy corta. Y son esos hijos no nacidos o fallecidos a temprana edad. Voy tomando aquí agüita de una vez porque con la emoción de esta maravillosa historia, de todo este recorrido, pues me siento muy contenta que ya hoy ha tomado forma, que ya hoy ha podido nacer para el mundo. Y te voy a ir mostrando otra parte. Acá, por ejemplo, observa que vas a poder anexar cuáles son esos documentos principales de cada uno de los actores. Como lo oyes, cada una de esas personas que conforman el elenco principal de esa familia, pues es un actor que tiene un papel específico. Por ende, unas características muy puntuales para poder cumplir con su papel. Entonces, todas esas características son las que también vas a ir registrando, acompañándola de esas fotos de ese personaje, acompañándola de cada una de sus características, escribiendo sobre su temperamento, sus emociones y tranquilos. Al principio de cada uno de los segmentos, pues allí les doy todas las orientaciones, todas las instrucciones para que sepan qué es lo que van a consignar, lo que van a registrar en cada uno de los segmentos en los cuales van a encontrar aquello, como les decía hace un ratito, específico de cada etapa del proceso de desarrollo de su ciclo vital. Luego entonces de esos datos, por ejemplo, vas a poder registrar ese guión de las memorias intrauterinas, el momento del nacimiento, quién acompañó a ese bebé, si papá estaba presente o no, si era la abuela, una tía, si era un vecino, una vecina, cómo fue que se dio
todo aquello de ese nacimiento. Y aprovecho para que te preguntes en este instante, ¿sabes cómo naciste? ¿Ya le has preguntado a tu madre, a tu padre, o si ya no están presentes, a aquellos que estaban en esos momentos, cómo fue tu nacimiento, qué lo acompañó? Pues imagínense que ese guión, además de los primeros años de vida y hasta esos 7 añitos de infancia, pues es el periodo a través del cual esas heridas emocionales de la infancia se van gestando. Así que sí, el que haya o no estado presente papá, hace parte de uno de los componentes que puede generar o dejar, mejor dicho, esa semillita de la herida de abandono. Pues precisamente cuando sale esa enfermera, cuando sale ese ginecólogo, cuando sale esa partera a presentar a ese hijo, a esa hija, y en ese momento lo recibe papá entre sus manos, es donde allí está transmitiéndole esas primeras memorias de seguridad, esas primeras memorias de sentir, de saber que una vez ha dejado el cuerpo de mamá y han cortado su cordón umbilical, aún así estará bien en el mundo. Y es ese instante cuando papá te toma entre sus brazos con esas manos grandes que abarcan casi todo tu cuerpecito, allí todos tus sentidos, allí esa memoria que queda en tu cerebro, en tu mente inconsciente, va comprendiendo que todo está bien, que a pesar de sentir por primera vez frío, hambre, ver la luz del exterior, escuchar esos sonidos que pueden ser un poco perturbadores, aún así están esas manos que te acogen, que te toman, que te hacen sentir que todo está preparado para recibirte en este mundo. Y precisamente todo eso es lo que queremos preservar a través de Entrelazando Biografías. Todos esos momentos maravillosos, esos episodios de el guión de tu vida a través de los cuales vas grabando también esa información que es un poco más incómoda, que te mencionaba, puede generar ciertas memorias de dificultades, de sentir carencias, esas heridas que te mencionaba emocionales, que ya sabes son 5 y puedes irlas encontrando también en el programa que tenemos para ti sobre las memorias de infancia. Pero bueno, centrémonos en todos estos guiones porque después de esos 7 años vas a encontrar otras plantillas en las cuales vas a registrar ya ese guión de adolescencia, de juventud, de edad adulta, pues donde vas a consignar esos primeros amores, donde vas a consignar cuál fue ese primer empleo en qué se dio, porque además les cuento un dato muy importante, muy interesante. Usualmente esa primera profesión que se elige es algo que desde la psicogenealogía llamamos una profesión en reparación. ¿Y qué es eso de una profesión en reparación? Pues que vas sintiendo cierta inclinación a estudiar cierta carrera, cierta profesión, como forma de entrar a reparar, entrar a completar algo que dentro de ese sistema familiar aún está inconcluso. De hecho, hay muchas ocasiones en las que esos papás, esas mamás, son quienes van induciendo a ese hijo o a esa hija que estudiar.
Pues es una forma de ir dándole continuidad a ese guión familiar, a esa historia que para ellos ha quedado inconclusa y no solo para ellos, en muchas de las ocasiones ha quedado inconclusa para otros ancestros. Y todo esto vas a poder irlo reconociendo a través de esta bitácora, de esta guía y por supuesto trabajándolo a través de ese primer libro, ese primer manual que les he compartido hace unos meses que se llama Tejiendo mi historia familiar, donde van a encontrar pues cómo continuar con aquello que van rastreando en su familia, como por ejemplo lo que les estoy mencionando de las profesiones en reparación. Y así vas contando todos esos apartes más significativos de la historia de cada uno de esos personajes del elenco, aquellos descendientes, aquellos legados, hasta llegar a ese segmento, a esa partecita que es el fin de la interpretación de ese personaje. Ese momento en el cual cada uno de nosotros pues entregamos ese cuerpo físico que nos ha sido prestado para vivir estas experiencias humanas, para compartir con esos seres con los cuales hemos hecho unos acuerdos de almas desde antes de llegar a esa familia, a este plano físico. Y es en esa parte donde vas a ir contando como una síntesis de la historia de su vida, cómo fue ese fallecimiento, porque no sabes lo importante y lo significativo que es conocer todos aquellos detalles. Les cuento que hay algo, por ejemplo, que se llama el síndrome de aniversario. Y aquello tiene relación directa con las fechas en las cuales nace cada uno de los personajes, de los actores de esta producción cinematográfica. Esas fechas en las cuales pasan por ciertas situaciones, bien sean agradables o ciertas dificultades, ciertas crisis, y esa fecha de partida de este plano físico. Ese momento en el que ya entregamos el cargo, entregamos las funciones, entregamos todo aquello con lo cual nos comprometimos y pues pasamos a revisar a los familiares que quedamos, quién va a dar o cómo va a dar continuidad a la historia de ese familiar. Un ejemplo de síndrome de aniversario es cuando, por ejemplo, valga la redundancia, pues nace otra personita unos meses antes, unos meses después, o quizás en la misma fecha que ese personaje ha partido, o que quizás nazcan el mismo día. Incluso puede presentarse que es en ese aniversario de algo muy específico que se da el nacimiento y en honor a aquello específico pues le dan su nombre. Eso ya tiene una impronta y acá en el material complementario, porque sí, no solo es la bitácora, la guía, este manual, sino que además te comparto material complementario, videos a través de los cuales pues vas a poder comprender mucho mejor cómo es que se relacionan todos estos elementos. Y un obsequio especial de esta bitácora en particular es aquello que se refiere puntualmente al nombre. ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Qué sucede si llevas el nombre de otro familiar? Si de hecho te han colocado ese nombre precisamente en honor al abuelito, a la abuelita, al ginecólogo que te atendió o a la partera.
si te lo sugirió algún sacerdote, si tenías un nombre y en el momento del bautizo te asignaron otro. Todo eso tiene una historia y esa historia se cuenta a través de Entrelazando Biografías, esa nueva bitácora que te va a acompañar y, como te mencionaba, que con mucho amor he diseñado para ti. Allí incluso vas a encontrar esas plantillas para el registro de esos no nacidos, porque atención, cada uno de nosotros hemos nacido en un momento puntual. Ya les decía entonces, las fechas hacen parte de aquello que en algún momento vas a ir reconociendo como los síndromes de aniversario. Bien, y el momento en el que llegas a ser parte de esa familia quiere decir, si eres el hijo o la hija 1, 2, 3, 4, eso tiene un significado muy especial, además de unas funciones particulares que a nivel de esa memoria inconsciente de todo el clan familiar y esa memoria inconsciente a nivel personal, ya te está indicando, te está dando unos lineamientos de cómo va a ser ese papel que vas a interpretar en esta producción cinematográfica. Así que no es lo mismo ser el hijo 1 que el 5, que el 11 o que el no nacido. Ya tú sabes si naciste después de un hijo no nacido, o si los primeros hijos fue donde se presentó la situación y tú eres el último, porque ese hijo no nacido o fallecido a temprana edad, cuando no se cuenta, quiere decir que estás usurpando un lugar que no te corresponde. Y al usurpar un lugar que no te corresponde, pues entonces es como si vivieses una historia, una vida que no es tuya. Es como si te sintieras en el lugar menos indicado. Te sientes incómodo, entonces empiezas a estudiar algo, te vas a vivir una parte y luego a otra y empiezas a moverte en el transcurso de tu vida porque es como si no hallaras tu lugar en el mundo. Eso tiene mucha relación con esto que les estoy mencionando y es el no saber si estás ocupando el lugar que sí te corresponde dentro de ese sistema familiar. Y por supuesto, al usurpar ese lugar, al ocupar otro espacio, pues entonces todos los que siguen después de ese no nacido van a estar ocupando también otro espacio y eso incluye a las siguientes generaciones. Y es así como van apareciendo algo que se llama las lealtades invisibles. Y esas lealtades es como a través de esas siguientes generaciones van llegando una serie de manifestaciones físicas, como pueden ser esos síntomas, esas enfermedades, pueden llegar esas manifestaciones emocionales, psicológicas, que parece que no tuvieran a veces mucho sentido, pero lo que está haciendo ese síntoma, esa manifestación, esa somatización es poder mostrar que hay algo oculto y allí aparecen los secretos familiares que muchas veces se tienen pues precisamente con la firme intención y propósito de hacerle un bien a la familia, que no sufran. Sin embargo, lo que en realidad está sucediendo de fondo es todo lo contrario. Se están generando allí unas memorias, una contención emocional que esos descendientes, que aquellos que llegan después, pues van a empezar a revelar, van a tener allí latentes, se van a empezar a manifestar y todos esos episodios pues te van conduciendo poco a poco a ir encontrando con qué se relaciona. Así que sí, a través de Entrelazando Biografías
también vas a saber cuáles son esos secretos más comunes en casi todas las familias, por lo menos de estos lugares donde nosotros vivimos. Y así poco a poco este manual, esta guía, que como les decía, la idea es que se convierta en esa enciclopedia familiar donde tenemos ese conocimiento profundo y que va a estar allí a pesar del tiempo, que va a estar allí ahora que tú estás con vida y que va a quedarle de regalo a esos descendientes en el momento que tú partas, que vas a estar aún presente en tu familia. Y suelo recomendarles mucho la película Coco. Si ya te la has visto o si no, pues te invito a verla. Te vas a dar cuenta cómo a través de esas memorias conscientes que va teniendo la familia, es como cada uno de nosotros, cada uno de esos familiares, cada personaje de ese elenco, pues puede estar allí presente y está esa información que es indispensable para que aquellos que llegan después puedan encontrar mucho más fácil el desenlace de aquellas dificultades por las cuales están pasando, porque es a través de esa historia que van encontrando cada una de esas pistas que les sirve a cada uno. Y hago énfasis acá porque precisamente cuando elaboramos nuestro árbol genealógico, nuestro árbol familiar, muchas personas de la misma familia lo pueden estar elaborando. Sin embargo, a cada uno se le abre de una forma diferente. A cada uno ese árbol le entrega unas memorias puntuales, unas memorias específicas que requieren para su historia, para aquello que caracteriza a su personaje en especial. Bueno, como se han dado cuenta, este es un tema apasionante, maravilloso, por lo menos a mí me encanta. Llevo ya muchos años estudiándolo, aplicándolo, construyendo mi propia enciclopedia familiar, y es por eso que a partir de esas vivencias, a partir de esas experiencias que me comparten los consultantes, los asistentes a los ciclos formativos, a los talleres, a los cursos, pues que decidí construir este legado. Es el legado que estoy dejando para todas las familias que quieran hacerse cargo de su historia, que quieran transcribir, que quieran más bien registrar con mucho amor, con mucho respeto, pues aquello que compete a cada uno de los integrantes de la familia. ¿Se imaginan que en este momento pudiésemos ver la imagen de nuestra abuela, de nuestra tatarabuela, saber cuánto nos parecíamos, saber aquello que ellas vivieron, que ellos vivieron, cómo nosotros estamos también viviéndolo hoy en día? Porque eso es como una escalerita, ¿cierto? Cada generación va subiendo un peldaño. Cada generación va subiendo otro peldaño según las herramientas, los recursos, no solo económicos, también los recursos emocionales, los recursos físicos, los recursos materiales para vivir esa misma experiencia. Entonces es como si aquellos que empezaron a vivirla pues fuesen avanzando un grado en un porcentaje, un 10%, un 20%, y quizás tú ahora estás llegando a ese 100% para que esa experiencia, esa lección de vida como clan,
como familia pues pueda al fin saldarse, cumplir su propósito y que en conjunto puedan empezar a vivir otra etapa, otra historia. O quizás esa partecita eres tú quien estás empezando con ese 1%, 5% y por eso a veces puede sentirse que es como tan fuerte avanzar en la vida. Bueno, por mí me quedaría acá hablándoles y compartiéndoles todos estos aprendizajes, conocimientos, vivencias, pero vamos a dejar otro poquito para estos días que vienen, porque les cuento que, y para eso van a estar muy atentos a nuestras redes sociales, les cuento que vamos a ir teniendo encuentros con algunos de los participantes, pues en esta maravillosa construcción. Aquellos que ya han podido vivir de cerca qué es esta bitácora, cuáles son esas actividades, así que los espero en nuestros en vivos a partir de ahora, donde vamos a seguir compartiendo tipsitos apartes de esta bitácora, este manual, entrelazando biografías. Preserva esa memoria generacional y que tus descendientes, porque recuerda, cada uno de nosotros pues somos ya los ancestros de las nuevas generaciones que están ahorita presentes y las que están por llegar. Así que, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Quieres dejar acá de primera mano esa primera fuente? ¿Quién eres? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué es aquello que te costó infinitamente y que a los siguientes puedan hacerlo de una forma más tranquila, más fluida? Pues acá tienes la opción y la posibilidad de decidir. Así que para mí ha sido un placer compartir con ustedes este ratico. Recuerden que encuentran todos nuestros programas en vibraconexión.com y en los enlaces que encuentran también acá en nuestras redes sociales van a poder separar ya su tomo de entrelazando biografías, porque precisamente estamos en la preventa con unos obsequios adicionales que les van a encantar. Así que ya mismo observen, ingresen a esos enlaces que van a encontrar incluso acá abajo del video y empiecen a reservarlo. También me pueden dejar sus inquietudes, si tienen alguna duda, escribirme al WhatsApp o escribirme al interno. Cuídense mucho, espero que hayan disfrutado de este espacio y recuerden, nos encontramos acá en los siguientes en vivos, en los siguientes espacios que con mucho cariño preparamos para todos ustedes. Cuídense, chao.